Continuamos con este foro de negociación y conciliación, en donde unos grupos de conferencistas nos están presentando la aplicación de técnicas que provienen de la negociación o la conciliación para los abogados y abogadas del derecho privado y económico. Voy a presentar al segundo grupo de conferencistas. Ellos nos van a hablar sobre la técnica de la metáfora. Ellos son Andrea Carolina Velandia, Yesenia Mejía, Catalina Trujillo, Caterina Estefanía Salazar, Giovanni Lizarazo, Nicolás Sergei Zamora, John Anderson Gómez, Daniel Felipe Alfonso y Diego Ferney Soler. Bienvenidos al segundo grupo de conferencistas. El espacio y el escenario es de ustedes. Buenas noches a todos los asistentes. Vamos a presentar la técnica de negociación y conciliación de la metáfora y su uso para la práctica del derecho privado y económico. Nuestra conferencia consta de 3 partes. La primera, vamos a ver la conceptualización de la metáfora, qué es la metáfora, cómo se utiliza en el derecho privado económico, cómo puede ser una herramienta útil, para terminar con una serie de casos y ejemplos donde podemos aplicar la técnica de la metáfora como una herramienta en nuestra cotidianidad como abogados de derecho privado y económico. La metáfora es una herramienta es una herramienta lingüística. Algunos autores la denominan como netamente lingüística, otros como una herramienta cognitiva, donde podemos abordar la realidad desde puntos de vista diferentes, donde tenemos un marco de referencia para abordar situaciones y cosas o ideas que son ajenas a nuestro marco inicial. Tenemos que, para empezar, diferenciarla de la analogía, donde encontramos que la analogía viene siendo el género y la metáfora una especie de ese gran género. Las metáforas suelen usar analogías, tienen analogías en sí mismas, pero tienen un componente más ideal, mientras que la analogía tiene un componente más pragmático. En la analogía encontramos ejemplos como el artista es a su obra como el poeta es a su prosa, donde vemos una correlación directa entre dos realidades. Por otro lado, la metáfora hace referencia a ideas más superfluas, más ideales, fuera del mundo pragmático, donde se hace referencia a presentaciones abstractas del mismo componente. En la técnica de la conciliación de la metáfora, aquí podemos encontrar dale atrás por favor, algunas definiciones de los conceptos, donde de nuevo encontramos la referencia a una situación o una cosa con base a otra que es más cercana para nosotros. Encontramos algunas de las definiciones. Ahora sí podemos continuar. Antes de exponer y delimitar en qué consiste la técnica, queremos contarles cómo puede ser útil para la práctica del derecho privado económico. Si bien la metáfora como figura literaria o como figura lingüística nos ayuda a comprender la realidad de una forma más sencilla para todos, vemos que hay unos puntos claves en los cuales esta técnica tendrá una gran utilidad para el ejercicio de la profesión. Primero, vemos que el lenguaje jurídico suele ser un poco confuso para aquellos que no se encuentran cercanos a él, a este tipo de profesión. Entonces, vemos que la metáfora puede ser una gran herramienta para poder transmitir aquellas ideas, conceptos jurídicos que suelen ser un poco confusos, muy técnicos, para poderlos acercar a nuestros usuarios o clientes. Un segundo punto clave que encontramos en el uso de la metáfora como una herramienta para el ejercicio del derecho privado económico es para encontrar o buscar, para indagar por la verdadera voluntad de las partes. La voluntad de las partes, y en el derecho privado especialmente encontramos que es el reino de la voluntad de las partes. Entonces es importante siempre conocer con detalle, con certeza y con seguridad
qué es lo que espera nuestro cliente del negocio que vamos a celebrar, qué es lo que espera su contraparte, cuáles serían las mejores opciones para poder entender de una forma holística, de una forma completa, lo que se quiere llegar a obtener con el negocio. Muchas veces los abogados creemos entender qué es lo que espera nuestro cliente. Sin embargo, al terminar el proceso, nos damos cuenta que el cliente usó mal una palabra, usó mal un tecnicismo jurídico y nosotros terminamos realizando negocios que no era lo que esperaba nuestro cliente. O a veces nuestra contraparte, la contraparte de nuestro cliente, en cualquier tipo de negocio privado, expresa una serie de ideas que para el cliente de nosotros quizás no esté tan familiarizado y termina siendo confuso. Entonces, en ese punto, la metáfora termina siendo una gran herramienta para hacer digerible eso que es un poco difícil, extrayendo la voluntad de la contraparte, haciéndola clara para el cliente que estamos asesorando. Y finalmente, promueve un gran acercamiento entre las partes en negociación. Si dos partes se encuentran negociando un contrato, lo ideal es que ambas partes puedan acercarse a lo que más esperan uno del otro, ¿sí? Entonces, como vemos, con un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, fácil de usar, metafórico, más cercano al marco de referencia de cada una de las partes, que permita extraer la voluntad de cada una de ellas, los intereses y qué es lo que esperan del negocio, se podrán llegar a encontrar esas dos voluntades de una forma más certera, uniéndolas y acercándolas. Sin embargo, vemos que no solo se desarrollan en el derecho privado, en los pequeños negocios, sino que también encontramos en las teorías, en la aplicación del derecho por los jueces y en general en todas las dimensiones del ámbito del derecho privado económico. Encontramos como ejemplo la teoría o la analogía o la metáfora alrededor de la bola de espaguetis que han usado algunos autores para describir los tratados de libre comercio que existen alrededor del mundo, donde se hace la metáfora con una bola de espaguetis, identificando muchos tratados bilaterales donde cada uno de los extremos del espagueti representa a un país, haciendo un entrelazamiento entre todos y haciendo un gran enredo y no propiciando una sola unión como un solo planeta, sino que generando estos múltiples caminos como viene siendo la bola de espaguetis. Ahora sí pasamos a desarrollar la técnica de conciliación de la metáfora propiamente dicha. Muy buenas noches, profesor, muy buenas noches, compañeros y demás asistentes. Continuando con la presentación de mi compañero John, vamos a explicar ya, digamos, un poco más de fondo cuál es el objetivo de la metáfora como técnica dentro de un trámite de conciliación o mediación. Conciliación. Primero, es importante manifestar que la técnica de la metáfora como herramienta en curso de un trámite de conciliación o mediación tiene como objetivo principal que el tercero imparcial pueda ejecutar su labor con éxito, la cual corresponde pues a la resolución del conflicto, orientando o siempre pues buscando orientar a las partes con el uso de la técnica, para que todos tengan mayor claridad sobre qué es lo que se discute, cuál es el objeto del litigio y pues obviamente las versiones que cada una de las partes tiene sobre el conflicto. Entonces, el uso de la metáfora puede venir tanto del conciliador o mediador como de las partes involucradas en el conflicto. En ese sentido, se busca que a través del uso de la técnica, las partes intervinientes, como les venía diciendo, incluido el tercero, puedan coadyuvar a comprender la situación objeto del litigio, las perspectivas que los agentes tienen de él y la comprensión de la conclusión que concurra al finalizar el proceso, sea un trámite de mediación o conciliación exitoso o no.
En este punto es menester identificar o hacer uso de la técnica de la metáfora, hacer un uso positivo de la metáfora que se va a utilizar dirigida a apoyar la resolución del conflicto. Para eso, la metáfora tiene una estructura. ¿Cómo se desarrolla esa estructura? Entonces, cuando la narrativa del conflicto está siendo desarrollada y en curso de esta se identifica una metáfora, bien sea por el uso que hacen las partes o porque el tercero mediador o conciliador identifica la oportunidad de introducir una metáfora para el mejor entendimiento de la narrativa, a partir de diversos interrogantes, el tercero buscará desarrollar diferentes significados con base en la trama, en la moral y en los personajes. Posteriormente trabajará en narrativas alternativas con miras a cumplir con la labor asignada, la cual, como les mencionaba, pues es la resolución del conflicto. En ese sentido, digamos, en curso de uno de estos trámites propiamente dicho, el uso de la técnica o esa identificación del uso de la técnica de manera positiva digamos, tiene una principal importancia, y es que como se busca precisamente que tenga un efecto positivo para que eso concluya en la resolución de un conflicto, es menester identificar de qué forma las partes están comprendiendo la metáfora y que en efecto ese entendimiento que se haga de la técnica pues sea acertado, sea positivo, sea que no esté generando más agravios que soluciones para las partes que intervienen en el conflicto. ¿Cuáles son los beneficios de la metáfora? Una de las principales ventajas, quizás la de mayor relevancia, es la flexibilidad que tiene en sí la metáfora, ya que puede ser moldeada de acuerdo con la situación o persona a la que está dirigida. Pues existen muchas metáforas que son aplicables a varias situaciones. Lo único que se debe hacer es saber adaptarlas y saber cuándo, cómo y con quién utilizarlas, ya que no con todas las personas y tampoco en todos los casos se pueden aplicar las mismas técnicas. Es decir, no puedo esperar que una metáfora que haya yo utilizado tal vez no sé, en una conciliación anterior funcione de manera genérica de ahí en adelante en negocios más o menos similares. Siempre debo ser muy preciso en qué técnica, o más bien qué metáfora voy a utilizar, pues para que sea comprendido lo que quiero manifestar, siendo yo el conciliador o siendo pues las partes que intervienen en el proceso. La metáfora resulta eficaz si se adecua a las necesidades de cada persona, como les venía diciendo. En ese sentido, las principales ventajas son: la metáfora ayuda a las personas a encontrar por sí mismas el cambio de la situación conflictiva problemática. Igualmente fomenta a que las personas capten por sí mismas el sentido del mensaje metafórico y que desarrollen sus propias conclusiones. Propone soluciones evitando las resistencias por parte de las personas y pueden aclarar cualquier confusión. Es decir, tal cual como lo venía manifestando yo en el ejercicio de nuestra profesión, particularmente de abogados en derecho privado económico, se puede dar la situación en que no demos a entender o que nuestro cliente no nos dé a entender a nosotros de forma acertada. Por supuesto, no por o sea, no es su culpa eso, pero como no nos dio a entender de alguna manera qué era lo que estaba buscando del proceso, del negocio, con un contrato o alguna situación en particular, el uso de la metáfora ahí, digamos que tiene una principal preponderancia, y es precisamente que a través de ella nos explique también a nosotros qué es lo que pretende con el negocio que está a punto de celebrar. Por otro lado, las precauciones o las desventajas que podría tener la metáfora es que, bueno, si bien puede ser de mucha ayuda, como ya lo manifesté, también se debe tener mucho cuidado al momento de utilizarlas, ya que debido a su propia esencia pueden ser interpretadas de diferentes formas por las personas a las que va dirigida la metáfora, y se las pueden aplicar a sí mismas de forma divergente. En ese sentido, existen ciertos, digamos,
hay unas desventajas particulares o unos retos que presenta al momento de presentar la técnica de la metáfora. Por un lado, los clientes podrían manipular la metáfora. Sin embargo, es deber del mediador o el conciliador o ese tercero imparcial ofrecer varias metáforas que sugieran diversas posibilidades, lo que les comentaba anteriormente como parte de la estructura. Así, la manipulación se podría evitar. Es posible que las partes no capten el mensaje que se les envía, por eso es importante identificar la metáfora que se busca utilizar. Entonces, si ese es el caso, el buen mediador o observador, en este caso nosotros como abogados especialistas en derecho privado económico, debemos tratar de ser muy precisos e identificar que eso está ocurriendo, ¿sí? Que en efecto no se está captando el mensaje, para nosotros poder reencauzar esa metáfora que se está utilizando y hacerla de más fácil comprensión para las partes. El mediador puede que no sepa utilizar la metáfora o utilice una que no se relacione con el conflicto de las partes. Sin embargo, sus respuestas verbales y no verbales mostrarán eso al mediador. Entonces, si no cumplimos con esa labor de identificar el uso correcto de la metáfora, las partes seguramente, bien sea con una manifestación verbal o con simple gesticulación, nos van a decir: no entiendo de qué me estás hablando, no es correcto, creo que no viene al caso lo que estás mencionando. En ese sentido, pues puede ocasionar malos entendidos o discusiones, por eso es importante ser muy preciso. Y finalmente, pues puede que no se genere el cambio que se espera si es que el mediador es quien interpreta o da el significado de la metáfora a las partes y no sean ellas quien lo haga. Por eso es importante en un proceso de conciliación o mediación que las partes sean o identificar nosotros como tercero de qué manera están recibiendo las partes el uso de la técnica de la metáfora, si está siendo bien recibida, si en efecto está siendo clara. Si se dan esos interrogantes, como les mencionaba en la estructura de la metáfora, nosotros por eso debemos reencauzar esa conversación, de pronto replantear la metáfora o darle una explicación clara, positiva, que busque pues, el objetivo principal, que es la resolución del conflicto. Enseguida, todo lo que les acabo de manifestar, pues la idea es manifestarles o contarles a ustedes unos ejemplos prácticos muy cotidianos. Realmente todos son tomados de la vida real. Entonces la idea es que ustedes pues escuchen muy atentamente los ejemplos y si se da la oportunidad a partir del tiempo, pues que ustedes tal vez identifiquen con lo que ya les hemos contado en qué lugar se encuentra la metáfora. Muchas gracias. Bueno, nuestro primer ejemplo es un señor que heredó sus tierras de sus abuelos, unas tierras con mucho valor sentimental, y llega un proyecto inmobiliario a ofrecerle pues comprarlas o hacer algún tipo de negocios para poder construir ahí unas unidades de vivienda. El señor dueño del terreno pues no tiene recursos para explotar esa tierra, tiene ahí unas vaquitas, pero pues no más. Entonces él ve que llega este gran proyecto inmobiliario, esta gran empresa, a decirle: déjenos construir aquí edificios, que usted se va a ver beneficiado, va a tener el 20% de las unidades habitables para que las alquilen, vamos a hacer un contrato de fiducia. Quizás todo ese lenguaje técnico y ese lenguaje no le permita desarraigarse de esa idea o de ese ideal que él tiene sobre el arraigo sobre su tierra, ¿cierto? Sin embargo, vemos que en el ejemplo, con una metáfora como se usa, donde se le dice al dueño del predio que vea este negocio como que va a sembrar en esa tierra que quiere tanto porque es de sus abuelos, de su familia, va a sembrar una semilla donde va a crecer un árbol que luego en el futuro le va a dar unos frutos, ¿sí? Vemos que hay una correlación entre su tierra, su arraigo, una semilla donde se va a sembrar un proyecto inmobiliario, se alzarán unos edificios y empezará a usufructuar más de lo que está usufructuando ahora, y en ninguno de estos pasos va a abandonar su tierra, seguirá siendo el dueño de su tierra, solamente la dará como aporte a la fiducia. Y bueno, de esta forma usaremos la figura, la metáfora del árbol,
y su semilla para poder acercar ese negocio que parece un poco complejo a la persona que no quiere en un principio entregar las tierras, para que pueda tener esa otra perspectiva y reconsidere la idea, nunca con la intención de influir en su voluntad, simplemente para hacer más claro el negocio que se le está proponiendo. Tenemos 4 ejemplos planteados, pero por tema de tiempo voy a explicar el tema del arroz con huevo. Como pueden ver, dice, en la vida es mejor comerse un arroz con huevo, pero tranquilo. Esta metáfora la utilizamos en un ejemplo de la vida práctica, donde en procesos de insolvencia que he manejado, alguna de las acreedoras utilizó esta frase muy coloquial para tratar de agredir a la deudora, y el mediador, de una forma muy habilidosa, sacó el trasfondo de esta metáfora en cuanto a la tranquilidad y logró llevar a sus clientes a la suscripción de un acuerdo. Le daré paso a Catalina para que explique la conclusión. Muchísimas gracias. Buenas noches, ¿se escucha bien? Perfecto. Listo. Como conclusiones tenemos que precisamente tras este análisis de técnicas narrativas de conciliación, podemos decir que es un mecanismo utilizado por personas interesadas como un medio narrativo de mediación que transpone la trama o un contexto, ya sea una situación particular, que resulte a la contraparte ajena, abstracta, incomprensible, para sustituirla por una información análoga, pero que le resulte familiar. En ese sentido, se utilizará pues como estos tipos de ejemplos que acaban de nombrar, cuyos elementos de comprensión terminarían siendo más claros para el objeto final de lo que se trata de expresar. Como otra conclusión, se tiene que, para los abogados, en ejercicio del derecho económico privado, el uso de estas metáforas como técnicas narrativas de conciliación permite minimizar la complejidad en el diálogo de las negociaciones propias de su labor. Finalmente, se trata además de evitar este tipo de tecnicismos o de complicaciones en cuanto al uso de expresiones jurídicas complejas, para que resulte más eficaz la comprensión por parte de un tercero y a través del mediador, o pues directamente de la persona que desee expresar la idea. De esa manera se debe tener en cuenta que estas técnicas deben aplicarse, o sea, muy importante, aunque suene muy básico, estas técnicas deben aplicarse conforme a una situación en particular para precisamente darle contexto a estas metáforas. Es decir, uno no puede utilizar una metáfora descontextualizada de lo que se está discutiendo, se está acordando o se está, pues en este caso, conciliando. Y de esta forma es como se lograría el objeto, entonces, de la técnica de la metáfora. Muchísimas gracias. Pues estas son las conclusiones. No sé si un compañero desee hacer una intervención o si ya dejamos hasta acá. No, bueno, entonces sí, es hasta acá. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra presentación.